Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don José Manuel. Estamos acabando la serie de la persecución religiosa durante la Guerra Civil Española, 1936-1939. Hemos hecho unos programas espléndidos. Tengo que presentarle, don José Manuel es piloto, jubilado, piloto de Iberia, pero él desde hace tiempo se ha convertido ya, por todos sus estudios, en un experto en este tema. Porque, como decía yo al principio en uno de los programas, hay gente que estudia la carrera de historia, pero no hace historia. Y hay otros, como es el caso de don José Manuel, que no ha hecho la carrera de historia, pero sí que ha hecho historia porque tiene muchas horas de archivo y mucho trabajo. Habíamos prometido en el programa anterior, puesto que estamos haciendo la persecución religiosa, hablar, yo creo, pues de la coronación de la persecución religiosa, que son los mártires. El mártir, porque al final lo que hemos visto pues es, bueno, el vivir la religión a pesar del enemigo que tenías enfrente, ¿no? Bueno, mártires de la Guerra Civil Española. ¿A usted le gusta eso de mártires del siglo XX? No. Sí y no. Sí, porque son del siglo XX. Sí, pero Alfonso XIII, ¿qué tenía que ver? Claro, ahí es donde voy. Más bien, yo diría que son mártires de la persecución de la guerra, de persecución religiosa de la Guerra Civil. Y República y Guerra Civil. Bueno, mártires de la persecución religiosa. En el siglo XX, Alfonso XIII, principios, mayoría de edad, no tuvo nada que ver. Franco tampoco tuvo nada que ver. Felipe González tampoco, Aznar tampoco, Zapatero son mártires de la persecución religiosa de la Segunda República y Guerra Civil. Bueno, por ser precisos, ¿no? Porque hablan de mártires del siglo XX y dicen, oiga, pero Alfonso XIII no. Bueno, mártires. ¿Qué es un mártir de la Guerra Civil, de la persecución religiosa de la Guerra Civil? Mártir significa testigo. Sí. Es testigo de algo. En este caso, testigo de la fe. ¿De qué fe? De la fe católica. Y da su vida. De forma simple. Y da su vida testificando su fe, como la hizo Jesucristo en la cruz, pues él lo hace igual. Es un don. Ya, me consta que usted ha formado parte de alguna comisión histórica en alguna diócesis. ¿Por qué no explica usted a nuestros seguidores cómo se trabaja en estas comisiones? Es decir, cómo se hace, bueno, una vez que ya uno es mártir, ¿cómo se le declara a uno mártir? ¿Qué hace la Iglesia en estos casos? Bien, lo que hace la Iglesia es empezar un proceso que se llama causa, en el cual, en la primera parte, se va a recoger toda la documentación, toda la información, todos los testigos que pudiera haber con respecto a la vida y martirio o muerte de la persona, y incoar un proceso histórico en un principio, con lo cual ya se tiene, digamos, la biografía completa y se tiene las causas por la cual no solamente es detenido, sino es asesinado o fusilado. ¿Por qué muere él? ¿Cuáles son los motivos religiosos, morales, etcétera, que él acepta el martirio, acepta la muerte? Y de paso, si hay documentación o hay testigos que lo presenciaron, lo vieron, lo oyeron, o los mismos testigos verdugos, pues mejor que mejor. Una vez que está todo eso, se manda toda esa documentación a Roma, se da una especie de permiso OK, de nihil obstat, y empieza, digamos, la causa ahí en Roma. Todo esto lo tiene que promover el obispo del lugar donde muere, en teoría, y cuando le llega su turno, porque en el departamento en Roma de la causa de los santos están llegando de todo el mundo, evidentemente, y cuando le llega el momento, que pueden pasar X tiempo, pues se declara que ha pasado todos los filtros, porque allí digamos que hay dos tribunales, el tribunal el que defiende la causa y el tema fiscal, y bueno, y al final se declara que es apto para una posible beatificación.
Y ahí se queda hasta que llega un momento en que por una serie de circunstancias, las que sean, que son múltiples, pues se celebra la ceremonia de beatificación. Y hay que demostrar que uno es mártir. Hay que demostrar que verdaderamente hay unas causas religiosas, no políticas, que son las que originan ese odio a la fe por parte del verdugo y que va a desembocar en la muerte del individuo en cuestión. ¿Y eso cómo lo averigua usted? Bueno, no es que yo lo averigüe, eso está en muchísima documentación, unas más, otras menos, de testigos de la época que lo hicieron. Póngame usted algún ejemplo, porque yo con eso a lo mejor me ilustro. Bueno, pues, por ejemplo, nada más terminar. Póngame un ejemplo de uno que murió, que es mártir, y de otro que murió, que no es mártir. Por ejemplo, para que distingamos. Por ejemplo, hay cantidad porque le estoy hablando de uno que murió que no es mártir y que era católico, vamos. Sí. Pero no es mártir. No es mártir. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente, laicos o religiosos, sacerdotes, que van a morir en unas circunstancias que no hay martirio. Es decir, si uno muere por enfermedad o por un accidente o por otros tipos de motivos, no ha habido un hecho martirial que pueda demostrarse que es la causa por la cual se le mata por odio a la fe. Si no es que él muere, porque... O sea, a uno le detienen, va a la cárcel, está en la checa, claro, le maltratan muchísimo y se muere. Se acabó. O lo matan, pero no hay documentación. Que también puede ocurrir, como han ocurrido a veces. O sea, que no son todos los que están. Claro, exactamente. A ver, perdón, no. Son todos los que están, pero no están no todos los que son. Exacto. Es decir, hay cantidad de casos, por ejemplo, de sacerdotes o monjas, que sí se saben que las matan. Está claro que en principio es el odio a la fe. Pero no hay pruebas. Pero no hay casi documentación, ni antigua ni moderna, que lo puedan demostrar. Porque además hay dos cosas en todas estas cosas de los procesos. Generalmente hasta ahora, en todas las grandes beatificaciones que ha habido en España, en casi todas, son procesos antiguos. Es decir, son procesos de después de la guerra, de los años 40 y 50, que salen ahora. Porque precisamente, por ejemplo, Pablo VI, cuando se empezó a mover todo esto, Pablo VI lo paró todo, porque entonces tenían que haber pasado un mínimo de 50 años de la muerte para empezar un proceso. Pablo VI lo paró. ¿Qué pasa? Que cuando llega Juan Pablo II, ya habían pasado los 50 años famosos, y él, como había vivido todo el tema de la persecución en Polonia, de la guerra, etcétera, es el que promueve todo esto y es el que al fin y al cabo va a cambiar ciertas normas, y entre estas están el que de 50 años lo rebaja a 5. Con lo cual, todos los que estaban esperando entran en tropel. En definitiva, se traduce en que casi todas las beatificaciones que ha habido ahora son causas antiguas. La que ha habido recientemente de las congregaciones vicencianas y paules es moderna. La de los benedictinos es moderna. ¿Por qué? Porque se llevaron hace 10, 15 años. Pero estas causas de que se están empezando ahora, como las de Alcalá de Henares, se denominan causas históricas porque se supone que ya no queda nadie vivo para poder testificar. Y si quedara alguien, no tiene la lucidez mental, o se le considera por la edad, de que pueda decir algo coherente, útil y coherente. Claro. Entonces son, digamos, causas que se trabaja documentalmente, claro, por testimonio. Es una causa histórica, ¿no? Claro, no porque sea muy importante, sino porque la causa de Isabel la Católica es una causa histórica. No queda nadie que no pueda... porque Isabel la Católica, claro, fuera muy... que lo fue, que lo fue, sino porque los testigos actúan. Claro. Yo sé, por ejemplo, que uno de los testigos de la causa histórica es el historiador Luis Suárez, que me lo ha contado, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Dice, porque va con documentos históricos. Claro. Entonces tiene que haber documentación. ¿Qué ocurre si hay un religioso, una religiosa, un sacerdote o un laico consagrado? Me da igual. Que lo matan, se saben que dónde lo matan o quién lo matan y tal, pero no hay nada que diga que la causa de la muerte es por el odio a la fe. Es más, hasta ahora nunca ha habido ningún caso, tanto de los beatificados como no, que haya habido un caso de apostasía. Eso sí que se sabe. Eso se sabe perfectamente. Y en casi todos, además, morían diciendo viva Cristo. Si hubiera habido casos de apostasía, los hubieran paseado. Efectivamente.
Hay muchos casos en que sí, hay bastantes casos en que el verdugo declara después de la guerra, cuando es detenido, y digamos que al contar dice, sí, verdaderamente yo le maté o yo participé en la detención. O sea, hay muchos casos y ellos son los que dicen, sí, es que moría de una manera que nos impresionó a todos. Es que encima nos abrazaba y nos daba la solución. Es que encima nos decía que nos perdonaba. Es que morían mirando al cielo con una cara de felicidad, gritando ¡Viva Cristo Rey! Eso viene de la Guerra de los Cristeros, de México. Uh-huh. Eso sí hay documentación y muchos relatos, pero claro, no es suficiente, tampoco es suficiente como para incoar la causa. ¿Ni eso siquiera? Yo siempre he dicho que es suficiente para iniciarla, luego ya se verá, pero hay otras teorías y otras posturas que dicen que no es suficiente. O sea, se atan bien aquí los... Claro. Sí, no, vamos a ver, un proceso de beatificación es de las cosas más exquisitas, más trabajadas, que más se ha elaborado. No es un coladero. No es un coladero, en absoluto, no es un coladero. Toda persona que llega simplemente con llegar a Roma su causa y ser ya venerable, que es el paso previo a ser beato, eso está trillado, eso está documentadísimo. Y encima va a tener, digamos, luego va a pasar por unos tribunales que van a decir si sí o si no. Por eso, cuando se dice, o se escribe, o se menciona, Antonio Pérez García, la causa de Antonio Pérez García y 50 compañeros más, o 30, o 60... Eso se hace porque el que lleva el nombre nominal de la cabecera es el que, digamos, mejor documentado está. Y conforme se va alejando uno, en teoría, de la lista, la documentación va siendo cada vez más pobre. Pero como están asociados en el mismo lugar de la muerte, por fecha, por comunidad, etcétera, pues se meten. Pero el hecho en sí es que todos tienen una prueba documental que está detrás y respalda el martirio, es decir, el hecho del por qué los matan. ¿Por qué se habla de Paracuellos como la catedral de los mártires? Pues ¿es propio ese término? Yo estoy totalmente de acuerdo y ese nombre, ese título lo puso por primera vez, que yo se lo escuché a él, a Monseñor Reis Pla. Hombre, don Juan Antonio. Don Juan Antonio, recién nombrado obispo de Alcalá cuando tomó posesión, y ese año fue por primera vez a celebrar la misa de noviembre de los mártires, y fue cuando él lo acuñó. Yo creo que se ajusta totalmente a la realidad, en todos los sentidos. ¿Y por qué digo esto? Y además él lo dice. Pues porque primero, en Paracuellos, como en Aravaca, como en la fosa pequeña del cementerio del Pardo, de los capuchinos, son los únicos 3 lugares en Madrid que nunca ha habido exhumaciones. Es decir, cuando termina la guerra, empiezan las exhumaciones, a lo largo de los años 40 y algo de los 50, de muchos cementerios, fosas y tal, que muchos van a ir al Valle de los Caídos, otros familiares se los van a llevar, las órdenes religiosas, los identificados, se los llevan a sus panteones, y otros van a terminar en Paracuellos. Bien, pues en estos 3 sitios nunca ha habido exhumaciones. Quiere decirse que hoy día los restos siguen ahí debajo. En Paracuellos, si hay 4.000 en números redondos totalmente identificados... Bueno, ¿cuántos hay en Paracuellos? Yo tengo unos 4.000 totalmente identificados, fusilados allí, incluidas 5 mujeres. Y aparte de eso están... Una cosa, ¿es verdad que en Paracuellos se fusilaron niños? No, vamos a ver. La lista que circula en una relación que se hizo nominal de un periódico, creo que era El Mundo, esa lista la proporcioné yo en su día, es el tema de que jóvenes que van entre el menor que tenía 13 años documentado hasta los 22 años, puesto que la mayoría de edad entonces eran los 22 o 23 años, no recuerdo bien, hasta entonces en esa gama de edades hay unos 800. O sea, menores de edad. Menores de edad, pero no son niños. Bueno, pero menores de edad. Menores de edad. De entre 13 y 16 años hay como 100 algo. Bueno, son unos cuantos, ¿eh? Que son generalmente gente de Acción Católica, gente joven que pertenecía a algunas congregaciones como Adoración Nocturna. ¿Pero por qué? Porque no eran sus padres. Y cuando son detenidos los padres, ellos van donde iban los padres. Claro.
a la cárcel, a donde fuera, y al final terminan allí. Pero no sino porque donde va el padre van ellos. Eso es a lo que me refiero. Bueno, pero vamos a ver. Entonces, en Paracuellos, en total, ¿cuántos hay? Aproximadamente unos 4.000 totalmente identificados. Fusilados. Que es lo que yo tengo. De las cuales hay 21 orden religiosa, miembros de 21 orden, la mayoría de los agustinos. Y dentro de esas 21 órdenes, pues hay beatificados ya como 7 órdenes, 8 órdenes. En total ahora mismo hay 143 o 145, no me acuerdo bien, o 149 beatificados hasta el momento en Paracuellos, y que los restos están allí. Por eso, Monseñor Rey Pla le dice que es la catedral de los mártires. O sea, dice usted que hay 145 ya beatificados, más los que están en camino. Más las causas que están incoadas en el obispado de Alcalá, más en otros obispados que están ya incoadas las causas, que saldrán dentro de X años. ¿Y cuántos mártires calcula usted que puede haber solo en Paracuellos? En Paracuellos hay que tener en cuenta que... Por lo que usted tiene documentado. Yo calculo que el día de mañana, a lo mejor dentro de 50 años, 100 años, no sabemos, al final yo calculo que llegarán a los cerca de 300 beatificados. O sea, de los que usted tiene ahora mismo pruebas, que usted, si fuera juez diciendo, bueno, haciendo las cosas, pasa que tiene que seguir sus procesos y usted 50 años, usted calcula que se podría... Pues se podría llegar a aproximarse a las 300 personas, entre laicos consagrados, laicos y religiosos y sacerdotes beatificados. Claro, y los 3.600 que quedan de Paracuellos... Son personas que muchos morían también por la fe. Por supuesto. E incluso en Paracuellos hay gente que era republicana y que no muere por odio a la fe. Es decir, aunque era gente bautizada, pero era gente que tenía carnet de la CNT o de la UGT, pero del bueno, es decir, de antes del 18 de julio, no de después. Es decir, es gente republicana, represaliados por los mismos republicanos por diferentes motivos, pero que terminan en Paracuellos. Ya. Igual que, como he dicho al principio, hace un momento, hay mujeres. Y dices, bueno, pero ¿cómo es esto? Sí, porque en Paracuellos se fusila no solamente a gente traída y sacada de las cárceles, sino de otros lugares, de otros pueblos, que cuando son traídos a Madrid, pues por el camino se les fusila allí, pero no llegan a las cárceles. O gente que sale de las cárceles, como hay muchos casos de religiosos y algunos sacerdotes, que cuando salen los sacan de allí para llevarlos a Paracuellos, como iban antiguamente por la carretera de Aragón, hoy día Alcalá... Oye, la carretera de Aragón es la de Barcelona, vamos. No, es la calle Alcalá. Es la calle Alcalá. La calle Alcalá, que salía de la puerta de Alcalá hasta la Cruz de los Caídos en Arturo Soria, seguía hacia abajo, que era la carretera de Aragón, y al llegar al cruce con la actual autopista de Barajas o Barcelona, seguía a la Alameda de Osuna. Bueno, pues ahí mataron a varias monjas. Y, por ejemplo, cuando pasaban ya en noviembre las expediciones, como iban atados de pie en camiones, en grupos, iban de 2 en 2 atados con hilos de alambre o atados con cuerdas, pero iban de pie físicamente en los camiones, pegando botes, cuando pasan por ese pinar que hay un camping hoy día, etcétera, pues documentalmente hay muchos casos que se tiran del camión. Porque para salvar la vida. Salvar la vida. Pero claro, el que se tira arrastra al otro. Y uno se rompe la pierna, el otro no, uno se mata, el otro no. Y hay declaraciones de escoltas de esas expediciones que iban a caballo y cuando, igual que en Soto de Aldovea, y cuando empiezan a correr, porque se sueltan, los rematan. ¿Dónde está toda esa gente que mataron ahí y que se tiró de los camiones? Los inhumaron en la fosa del cementerio del pueblo de Barajas. Cuando empieza a salir, cuando yo trabajo todo esto y veo las exhumaciones de cementerios, que hay una documentación enorme, empiezan a salir todas estas personas que originalmente estaban en Paracuellos, pero no, están ahí, porque iban camino de Paracuellos. Y ahí hay muchos sacerdotes también. Entonces, si estudiamos el tema de ese sacerdote en concreto, que se tira del camión por la desesperación, o le tira al compañero, que vete a saber quién era, debería ser un civil normal y corriente, y él se mata y el otro no, pero al final le matan por odio a la fe, porque él estaba huyendo.
Claro, claro. Es difícil demostrar que verdaderamente ese sacerdote muere por odio a la fe y se puede incoar un proceso de beatificación. ¿Que iba al matadero? Seguro. Seguro. ¿Que le iban a matar? Seguro. Y que lo matan también. Y que lo matan también. Pero él está huyendo. Por lo tanto, no puede ser mártir. Claro. Pero es que en Paracuellos o en otros sitios nos encontramos un hecho al revés, pero muy parecido, pero al revés. Es decir, todos los sacerdotes en Paracuellos fusilan a 85 sacerdotes del clero secular. 85. Bueno, no está mal, ¿eh? Hasta 250, los demás son todos religiosos de esas 21 órdenes. Todos los sacerdotes, sí, los matan, pero hay testimonio, ¿no? Porque en Paracuellos no había un notario que tomara nota. Y normalmente los del pelotón tampoco dejan constancia de he matado por odio a la fe. Claro. Ahí entramos que, por ejemplo, difícil eso. Claro, ahí entramos que, por ejemplo, en las normas antiguas, hasta Juan Pablo II, se necesitaba saber dónde lo habían matado. ¿Qué pasa? Que había órdenes que sabían que determinados miembros sí se sabía muy bien, pero otros no. Cuando viene Juan Pablo II, eso ya cambia. Hoy día ya no hace falta saber dónde lo matan. Simplemente que lo matan con los documentos. ¿Qué pasa? Que ahora en Alcalá, por ejemplo, los 4 o 5 agustinos que se dejaron entonces y no los metieron en los procesos de los que ya están beatificados, ¿por qué? Porque estaban en la cárcel modelo y nadie supo dónde. Ahora se han metido. Es un mundo muy complicado, pero a veces te lleva a planteamientos teológicos muy complejos, porque claro, he puesto ese ejemplo. El ejemplo de los dos que se tiran, sí, claro. Sí. No, realmente lo que está contando testifica efectivamente y prueba la propiedad con la que don Juan Antonio habla de la catedral de los mártires. Claro. Si a eso unimos la gente que en la diócesis de Alcalá es también martirizada, pues yo creo que la diócesis de Alcalá debe ser la diócesis del mundo que más mártires tiene por metro cuadrado. Claro. Hay que pensar que en el inicio de la guerra hasta el final, lo que es persecución religiosa se dispara de una manera exponencial, enorme, desde los primeros días de julio del 36 hasta el final de la guerra, que va decreciendo, Sí, entre otras cosas, pues ya es más difícil encontrar gente para matar. Pero no solamente por eso, sino porque el motivo el motivo religioso por el cual se le persigue, se le detiene y se le mata, digamos que durante los 3-4 primeros meses del año 36 está clavado, es de libro. A partir de ahí ya empieza a haber más problemas, pero a principios del libro. Ya, no queda duda. No queda duda. No queda duda. Pues, ¿qué quiere que le diga, don Juan Manuel? Ahora sí hemos llegado no solo al final del programa, sino al final de la serie, ¿no? Ha sido un lujo contar con usted. Ha sido emocionante ver el ejemplo de los que nos han precedido en la fe, cómo se han portado. Sí. Cómo se han portado. Es un ejemplo de lo que hay que hacer. Yo siempre recuerdo un momento dado de estas cosas. Usted hablaba de la varita también a los que hacemos programas nos dan con la varita, ¿no? Y cuando usted estaba contando cómo se veía la misa en las cárceles, yo me acordaba cómo vivo yo la misa los domingos y me puse colorado en ese programa, ¿no? Por eso es un ejemplo, y por todas estas cosas que no sabíamos y que ya sabemos gracias a su presencia en estos estudios, tengo que estarle muy, 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 pero que muy agradecido. Muchísimas gracias, don José Manuel Ezpeleta, por estos programas. Y muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Denle los enlaces de estos programas, de esta televisión a sus amigos, que aquí hay unos programas magníficos, no solo de Marcando el Norte, sino de todas las series. Es una televisión estupenda. Denle los enlaces, ahí están. Los que llegaron tarde pueden ver los primeros, pueden recapitularlos y decirles pues que también a ustedes les estamos muy agradecidos porque nos siguen y porque nos difunden.